Amén, hermano. Si te vienes conmigo al Salmo, quiero compartir en esta mañana un Salmo. Uno de los salmos más cortos que hay. Creo que es el segundo salmo más corto que hay. Todavía no lo he dicho, porque estoy dejando que penséis. He dicho el segundo salmo más corto que hay. ¿Cuál es? ¿El más corto cuál es? El 117. Muy bien, 117. ¿Y el segundo más corto? El de la barba de Aarón, que corre junto con los hermanos de armonía, pero no me sé el nombre, hermano. Muy bien. 133. Salmo 133. 133. Salmo 133. Qué bueno, hermano. Hemos tenido un tiempo muy bueno de adoración y de alabanza, aunque es complicado por el tema del grupo, pero cuando hay corazones dispuestos, yo creo que lo principal es eso, corazones dispuestos que alaben y glorifiquen al Señor. Me he propuesto en esta mañana, como ha avanzado el tiempo y hemos tenido este tiempo tan bueno de adoración y no lo quería cortar, hermanos, voy a reducir un poco el mensaje y quiero, no me vayáis a decir que soy malo con vosotros, pero para que no os perdáis el culto de la semana que viene, que tenemos Santa Cena, te voy a dejar un poquito con la miel en los labios. Y parte, no ya de la predicación, porque lo voy a hacer en dos partes, parte te la voy a compartir el domingo que viene. No faltes el domingo que viene, porque aparte tenemos Santa Cena. Y la iglesia es un momento especial donde podemos celebrar la Santa Cena. Si eres iglesia, no te lo debes de perder. Amén. Y tú dirás, este salmo, pues sí, pues, en lo pequeño que es, aún en lo pequeño que es, yo lo voy a compartir en dos veces. Porque el Espíritu Santo es tan rico, la palabra de Dios es tan rica, y yo lo que quiero es bendecirte, querido hermano y hermana. Y como he tenido en esta semana tiempo de entrar en la cocina, traerte ingredientes, y te traigo aperitivos, primer plato, segundo, y el postre lo dejamos para la semana que viene. Gloria a Dios. Amén, hermano. 133, Salmo 133. Y yo creo que, bueno, pues un salmo que quizás te lo sepas de memoria. Pero el primer verso, si te das cuenta, ahí en ortografía, la gramática, ahí hay unos signos de exclamación. Y cuando hay signos de exclamación es para que tú estés atento a eso, porque eso no es una voz pasiva, sino una voz activa y de exclamación. Por lo tanto, el salmista está diciendo, mirad. Y ya no el salmista, sino Dios, que es aquel que por medio de su espíritu está inspirando al escritor, en este caso Rey David, se le achaca a él este salmo, entre tantos que hay del Rey David. Dice, mirad, pero yo creo que es Dios diciéndole a David, al rey David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, ¿verdad? Mirad. Y yo creo que le está diciendo eso porque yo creo que también tú empiezas a pensar, empiezas a reflexionar, empiezas a meditar sobre la vida de David. Y David fue un rey, aún como padre, como esposo, que tuvo sus momentos difíciles, conflictivos, de sufrimiento aún dentro de su propia familia, con sus hijos, conspiraciones en el reinado. Es decir, tuvo un sinfín de conflictos, a un hombre que derramó sangre, así lo dice la palabra. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una llamada de Dios diciendo, mira,
Mira lo bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía, es decir, en ausencia de conflicto, en ausencia de sufrimientos, en ausencia de problemas, de situaciones difíciles. ¡Qué bueno! ¡Qué delicioso! Es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué dolor, ¿verdad? Qué feo que estén los hermanos. Tú como padre o madre, aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Qué doloroso es ver que tus hijos se enfrentan, se pelean, ¿verdad? Gracias al Señor, aquí, y lo tenemos que decir, aquí estamos viviendo un tiempo muy bueno. No quiere decir que en otros momentos no hayamos tenido o no lo vayamos a tener. El cuerpo es algo vivo, ¿verdad? Pero estamos viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo nos está visitando de una manera especial, donde hay ausencia de conflictos, gracias a Dios. Pero vamos a entrar, hermano, en un proceso como iglesia, en un proceso donde aún en esta pandemia Dios nos está hablando, y Dios nos está hablando como iglesia. Y yo sé que hay hombres y mujeres que el Espíritu Santo los está llamando, los está confrontando, los está levantando, los está motivando. Y yo creo que cuando ya esto surja, esta iglesia ¡plá!, va a pegar permitidme la palabra, un explotido, una explosión, dinamita, como es el Espíritu Santo, dinamita, dinamis. Y va a entrar en una dimensión, va a entrar en una expansión, va a entrar en algo tremendamente sobrenatural, explosivo, de crecimiento, algo maravilloso. Algo maravilloso. Y qué bueno que tú y yo tengamos esto, ¿verdad?, presente. Recordándote lo que hemos compartido estas semanas atrás. Día de resurrección, al siguiente domingo, en Tomás, en esos dos textos, dos predicaciones partidas también. La bendición de estar, cuando tú estás, recibe la bendición. Y la del domingo pasado, la bendición de creer sin ver. Gloria a Dios. Creo que es una predicación que tú tienes que escuchar si no la has escuchado. Y desde aquí también saludo a los hermanos, a las hermanas que nos están bendiciendo con sus mensajes, a los pastores que nos están animando, alentando también. Porque los mensajes están siendo de bendición para otros hermanos y hermanas que lo están escuchando. Pero qué bueno, hermano, que en esta mañana tú te puedas sentar y yo me pueda sentar y escuchar al Espíritu decirte la bendición de vivir en armonía. Hemos compartido la bendición de estar, la bendición de creer sin ver, y en este domingo, para que lo anote nuestro hermano que sube las predicaciones a internet, la bendición de vivir en armonía. Bueno, he leído el primer versículo y si me quedo ahí, pero entonces ya necesitaría 3 predicaciones. Dice, es como el buen óleo. Daros cuenta cómo es esa armonía, que ahora pone 2 ejemplos, ¿verdad? Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y ahora como el rocío de Hermón, es como el óleo, y ahora como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. La armonía la podríamos comparar como esa unidad, pero esa unidad perfecta, no unidad de estar juntos, sino unidad perfecta. ¿En qué sentido? Porque podemos estar juntos, pero no tener unidad. Aún vivir juntos, pero no tener unidad. Hoy se está dando mucho, a un matrimonio viven juntos, pero no hay unidad, no se llevan bien. Aún hay lugares, no sé, como la cárcel, ¿verdad? Hay muchas personas juntas, pero no hay unidad, no hay unidad, ¿verdad? Es diferente, pero la armonía es algo especial, hermano. Dice que mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía, ¿sabéis lo que es una armonía? ¿Sabéis lo que es armonía? ¿Hay aquí algún músico? ¿Qué es la armonía? ¿Alguien que me pueda definir armonía? Que todo esté unido, complementado, ¿verdad? Es como si yo cojo ahora la guitarra, pues
Daros cuenta, se tenéis que ir, ¿no? Ahora en cambio la coge Josué y todo es armónico, ¿verdad? Todo suena bien. Daros cuenta que un piano de estos de cola, dice que tiene, lo tengo por aquí, 88 teclas. Daros cuenta si tú o yo, que no conocemos ni solfeo, ni piano, ni nada de eso, empezamos a tocar el piano. Y 88 teclas, mira, hay 2, 3 o 4, bueno, pero 88. Daros cuenta cuando alguien, pianista, que tiene experiencia, que conoce solfeo, que sabe piano, empieza a tocar esas 88 teclas, ¿verdad? Es algo armónico, es algo que suena bien, es algo que cada nota se complementa la una con la otra, está unida una nota a la otra. Eso es armonía, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. La armonía dice que proviene del latín armonía y esta que deriva del griego, que significa acuerdo, concordia, combinación, armoso en griego, que significa ajustarse, unirse, conectarse. Escucharme bien porque quiero ser breve, os quiero dar algunos datos y quiero ser breve, pero escucharme bien porque es muy importante para esta iglesia y para todos aquellos que nos van a escuchar. Porque sin armonía no hay bendición. No, yo es que estoy... No. Si tú no tienes armonía con tus hermanos, no hay bendición. La armonía ocurre cuando existe equilibrio y una conveniente y adecuada proporción de todos los elementos, correspondencia unas cosas con otras. Es algo agradable a los sentidos, como por ejemplo a la vista es algo agradable los colores, o al oído como una bella composición musical. Qué bello es al oído una bella composición musical. Algo en armonía es generalmente algo bello, alegre. Daros cuenta cuando, y eso lo tenemos que decir, ¿verdad? Cuando hay personas que entran en la iglesia y dicen, hay que ver, ¿verdad?, qué unidad, o qué amor, o qué esto, o qué aquello. Es porque perciben eso de Dios, esa armonía de Dios. A mí es algo que me cautivó cuando yo entré allá a finales de los años 80 en una congregación como esta. Fue algo que me cautivó. Dije, esto no lo hay en ningún sitio. Lo que hay aquí, la armonía que hay, la belleza que hay, la alegría que hay, el amor que hay, esto es algo maravilloso, esto es algo de Dios. Es la armonía que viene de Dios. Por eso es algo alegre, bello, agradable, relajante, sosegado y además con paz. Va incluida la paz. En el hebreo dice que esta palabra armonía es muy significativo porque es yahad y que significa unidamente, juntar, reunir, único, igualmente, unir. Es decir, daros cuenta lo que es armonía. Por eso Dios dice, mirad, cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos. Daros cuenta la importancia de la armonía. Porque, te lo vuelvo a repetir, si no hay armonía, dice el final del texto, ni hay bendición, ni hay vida eterna. Por lo tanto, vemos que la palabra armonía desprende dos cosas, paz y unidad. Y en esa armonía, evidentemente, Dios que está ahí hablando y contemplando lo bello, lo delicioso que es la armonía, evidentemente ya Jesús lo vemos en el Nuevo Testamento orar. Él mismo orar al Padre por algo que está en el corazón del Padre. Y es la unidad de sus hijos y de sus hijas. Es la unidad de su iglesia. Y Él va a orar por la unidad de la iglesia. Eso está en el corazón de Dios, la unidad. Porque la palabra armonía trae paz y unidad. Por eso Dios dice, qué hermoso, qué bueno, qué delicioso
es habitar juntos, pero en armonía. La armonía que podemos disfrutar en el cuerpo de Cristo es una de las cosas más hermosas y satisfactorias de nuestra vida como creyentes. Es de mucha bendición saber que en la iglesia local, que en la iglesia, hay otros como nosotros, como tú y como yo, con deseo, un deseo primordial en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Primeramente Dios y su reino, su paz, su justicia, la unidad dentro de los hermanos. Encontramos paz y bendiciones al saber que hay otros que piensan como nosotros. Qué bueno, querido hermano y hermana, que tienen las mismas luchas, evidentemente, debilidades, pero que desean contribuir. Qué bueno es que haya un deseo en nuestro corazón de contribuir a la armonía en medio de la iglesia local. Qué bueno es de querer contribuir. Qué bueno, hermanos, de haber tenido en nuestro corazón y de tener en nuestro corazón ese deseo de contribuir a la edificación de la iglesia con paz y con unidad, con armonía. Bendito sea el Señor, con armonía. En vez de querer romper esa armonía, ¿verdad? Sino de querer ver que la armonía de Dios está en medio de nosotros. Un predicador dijo que cuando el matrimonio funciona, tal como Dios quiere, tal como Dios lo establece, tal como Dios lo fundamenta, dice que experimentamos una pequeña muestra de cómo es el cielo. Digo, tal como Dios diseña el matrimonio, dice que experimentamos una muestra de cómo es el cielo. Y yo mismo, en cuanto a la armonía entre mis hermanos, digo que si las cosas en la iglesia local marchan tal como Dios ha planeado en una verdadera armonía, la relación que mantenemos con nuestros hermanos en Cristo es una pequeña muestra de lo que tendremos en el cielo. Amor, paz, gozo, unidad. Bendito sea el Señor. Cuando vivimos así es algo que hay que mirar y saborear, como dice el salmista, porque es delicioso. Bendito sea el Señor. Delicioso. Qué mal, ¿verdad? Estamos cuando tenemos conflictos, cuando hay conflictos en medio de nosotros, ¿verdad? Cuando hay conflicto en tu casa, ¿verdad? Y qué bueno es cuando hay ausencia de esos conflictos y tú vives en una preciosa paz, en una bella armonía. Hermanos, dice que el rey David usa dos símbolos para ilustrar esta armonía. Uno de ellos es el óleo y el otro el rocío. El óleo, el buen óleo, dice, el buen óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 2. Este versículo, como sabéis, se refiere a la santa unción, ¿verdad? Se refiere a ese aceite que Moisés usó para ungir a Aarón y a sus hijos para que llegaran a ser los sacerdotes de Dios. Si te vienes conmigo, quiero ilustraros, hermano, con la palabra, porque ya que voy a cortar un poco el mensaje, te iba a decir estos textos así, pero quiero que vengas conmigo a la palabra, a Éxodo, y lo mires conmigo y te deleites en la palabra de Dios. La palabra de Dios, te deleites en ella. Dice el capítulo 30
capítulo 30, verso de Éxodo, Estás en Éxodo, capítulo 30. Dice, verso 22, dice, habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siglos, y de canela aromática la mitad, y de cálamo, dice 24, de case 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero, el altar, la fuente, su base. Verso 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Por lo tanto dice que ese aceite, ese óleo, dice que es el aceite de la santa unción. Un aceite especial, santificado, perfumado, conforme al diseño de Dios. La Biblia de las Américas dice que es como el óleo precioso, deleitoso. Este aceite de la santa unción era precioso porque Moisés tuvo que hacerlo con las mejores especies, según el arte del perfumador. Y este es el aceite que Dios dice que va a ungir a Aarón y llena su barba y hasta los bordes de sus vestiduras, el aceite de la santa unción. Al ser ungido por Dios, Aarón y sus hijos llegaron a ser los hombres por los cuales Dios derramaría sus bendiciones sobre su pueblo. Él escogió a hombres para que fueran santificados por ese aceite, llenos de su presencia, para ministrar a su pueblo, para que de ahí descendiera la bendición a su pueblo. Quiero decirte algo, querido hermano y hermana. Años más tarde, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, llegaría a ser el único y verdadero sumo sacerdote ungido por Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo por medio del cual Dios nos bendice sin límites, sin límites. Mira, ven conmigo a Hebreos. Ven conmigo a Hebreos, capítulo 4. Verso 14, Hebreo 4, 14. Dice, por tanto, ¿estás ahí? ¿Sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Jesucristo ahora es aquel, el ungido, el Mesías, palabra tanto hebrea como griega, ¿verdad?, que significa ungido, Cristo, Mesías. Es aquel que ahora es ungido de parte de Dios como sumo sacerdote para que Él, la cabeza, como representante de la iglesia y dueño de la iglesia, ese aceite que viene del cielo, pueda bendecir no ya las vestiduras hasta el borde, sino todo su cuerpo, que es su preciosa iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios ungía al sumo sacerdote, Moisés ungió al sumo sacerdote, y de parte del sacerdote Dios bendecía por medio
Había que tener un intermediario en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, para bendecir al pueblo. Ahora ya no. Ahora ya Cristo vino y Él es el sumo sacerdote, cabeza de su iglesia. Y Dios a través de Él bendice, unge, el ungido de Dios, el Cristo, con esa santa unción del cielo que bendice a todo su cuerpo, que es a la iglesia. Bendito sea el Señor. Hermano, esto es maravilloso, esto es precioso. Por eso dice la palabra, cuán buena, cuán deleitosa es la armonía. Es como el buen óleo. Daros cuenta el ejemplo. Es como esa santa unción. Daros cuenta lo importante de la armonía. Por eso quiero decir, hermano, esto no está aquí, pero permitidme. Cuando hay alguien que trae conflicto, le está haciendo la labor al diablo. Cuando trae a alguien conflicto, división, separación, malestar, perturbación dentro del cuerpo de Cristo, le está haciendo el trabajo al diablo. Porque Dios lo que quiere es bendecir al pueblo y que su pueblo habite en armonía. Porque la armonía es tan preciosa como el óleo del cielo, que es su Santo Espíritu. Aleluya. Lo que David quiere decir es que la armonía entre hermanos es como las mejores bendiciones de Dios. Es como las mejores bendiciones de Dios. Y quiero decirte, además, de que todo creyente verdadero que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador y que realmente pertenece a la iglesia de Dios, que no ha dicho Señor, Señor, no, sino que es real, que ama la palabra, que ama al Señor, que ama su presencia, que ama al estar, que desea bautizarse, que desea consagrarse, que desea, dice que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Quiero decirte que tú has sido ungida por el Espíritu Santo. No, los ungidos, no. Eso se ha mal tomado. Todos estamos ungidos. Lo que pasa es que hay alguno que quiere ser los únicos. Hay alguien que dice de casta política, ¿no? Aún en la iglesia evangélica está la casta religiosa. Hay un grupo que solamente quieren ser los ungidos ellos, ¿no? Mentira, no te lo creas. Porque lo vas a leer en la palabra. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Está antes que la segunda. Dice, para que lo tengas ahí, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis ¿qué? ¡Aleluya! ¡Di aleluya conmigo! Estás ungido, querido hermano. Gloria a Dios. Estás ungido. Estamos ungidos. Evidentemente, como decimos, no todos aquellos están ungidos. No aquel que no es creyente está ungido. No por venir a una iglesia está ungida ni ungido, no. Hay que ser creyente, hay que creer en Cristo. Hay que tener tu corazón entregado al Señor, hay que amar la palabra, hay que ser iglesia. Y si eres iglesia es porque el Espíritu Santo te ha hecho miembro de la iglesia. Por lo tanto, estás ungido y ungida con el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Aparte de esto, los dones que tú o yo podamos tener. Y Dios te escoge, te elige, da un don de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, con palabra de ciencia, de revelación, etcétera. Pero la unción del Santo, todo creyente la tiene en el nombre del Señor. El Espíritu Santo, la unción del Santo. El óleo en el Antiguo Testamento
y ahora la presencia del Señor por medio de Cristo, todos somos ungidos y todos somos bendecidos por la cabeza. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos sido bendecidos, hermanos, con esa unción para que la armonía fluya en medio de nosotros, para que la armonía fluya en medio de nosotros y podamos bendecirnos los unos a los otros, podamos ayudarnos, amonestarnos, exhortarnos, amarnos, alentarnos los unos a los otros, poder ministrarnos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El segundo ejemplo que pone dice que es como el rocío de Hermón, ¿verdad? Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El monte Hermón, que dice que se encuentra al noreste de Jerusalén, a una distancia de aproximadamente 200 kilómetros. Se dice que es el caudillo de las montañas, que mide 8 kilómetros de ancho y 32 de largo, y que tiene 3 picos, este monte, ¿verdad? Pero parece ser por los estudios que hay que el Sión mencionado en este versículo no es el monte Sión ese cerca de Jerusalén, sino el monte Hermón. Y ahí lo podemos ver en Deuteronomio 4:48, lo apunta cuando estés en casa, lo mira, Deuteronomio 4:48. Además no dice monte de Sión, sino montes, quizás refiriéndose a esos 3 picos que tiene el monte Hermón. Por lo tanto, hermanos, en Hermón y a su alrededor dice que rocía con frecuencia. Quiero hablarte un poquito de esto. Dice que la armonía es como el buen óleo y como el rocío de Hermón. Y dice que en esos lugares, en ese valle, en esos montes, en esos valles, dice que rocía con frecuencia. Hubo un misionero en el siglo pasado llamado Maundrell, que acampaba cerca del monte, en el valle, y cuando se despertó de una noche plácida, dijo lo siguiente, dice, fuimos instruidos de tal manera, con tal experiencia, en lo que significa decir el rocío de Hermón, que cuando despertamos nuestras tiendas estaban mojadas como si hubiera llovido toda la noche. El rocío es algo verdaderamente hermoso. Por eso Dios compara su armonía con el buen óleo, el aceite, su espíritu y ese rocío. Dice que este rocío cae en aire templado, no es acompañado de tormentas, ni de vientos, ni de relámpagos. ¿Tú nunca has salido de casa y has contemplado el campo cuando rocía? ¿Verdad? ¿Habéis visto el campo? Nuestro hermano Marco, que tiene allí su campo, ¿verdad? Cuando el campo rocía, se pone verde, esa escarcha, esa arena fresca, mojada, ese olor que sube de tierra, que te impregna todo tu olfato, esos sentidos que se despiertan. Hace un efecto de paz, hace un efecto de tranquilidad, hace un efecto calmante, relajante. Y yo creo que todos los que experimentan eso así lo sienten. Ese rocío fresco que desciende del cielo. El rocío se compara con la armonía. El rocío se compara con la armonía que existe entre los hermanos, porque donde está la armonía está la bendición y la presencia de Dios, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Si entráis, y permitidme que lo diga, y que esto no suceda aquí, tenedlo en oración, si entráis en cualquier iglesia,
por mucha música que haya, por muchos gritos que haya, o como puede ocurrir aquí que haya una atmósfera de alabanza y de adoración, si no hay armonía, la bendición de Dios no está. No que no esté Dios, Dios está, pero su bendición no. Porque su bendición está donde está la armonía. Ya podéis ver una iglesia de miles de personas o de 40 personas. Pero si no hay armonía, no está la bendición de Dios. Puede haber sentimientos, puede haber emociones, puede haber lo que tú quieras. Pero la bendición de Dios no está, porque la bendición está donde está la armonía. Y el rocío se compara a eso, queridos hermanos. Donde hay armonía hay bendición, porque viene de Dios, viene de arriba, viene del cielo, viene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso el Señor también dice en Santiago, capítulo 3, que todos lo conocéis, que la sabiduría también viene de lo alto. La sabiduría de Dios, que viene de lo alto, viene del cielo, como una bendición para su iglesia. ¿Por qué? Porque esa sabiduría gloriosa, esa sabiduría del cielo que viene de lo alto como una bendición, nos hace apacibles, pacíficos, amables, puros, con buenos frutos. Y nos da la destreza, el deseo de ser tiernos para nuestros hermanos y no contenciosos, ni conflictivos, ni agresivos, bruscos, como tormentas y relámpagos donde no está el rocío de Dios. Donde viene la bendición viene del cielo. Lo que viene de la tierra es animal y diabólico. La referencia, y voy ya casi acabando. Las referencias en las Escrituras indican que aunque la caída del rocío es misteriosa, su incidencia es muy conocida. ¿Quién engendró las gotas del rocío? Dice el Señor al contestar a Job, capítulo 38, 28. Y su origen se considera celestial, que viene del cielo, que viene de arriba, Génesis 27, 28. Dice que cae repentinamente, segunda de Samuel, capítulo 17. Suavemente, Deuteronomio 32. Reposa toda la noche, Job 29. Pero dice que se evapora rápidamente por la mañana. El rocío puede esperarse en la época estival, aún calurosa de la siega. Isaías capítulo 18. El rocío es beneficioso para las cosechas de verano. Esto ha sido comprobado de forma concluyente por estudios agronómicos en un laboratorio muy afamado de cultivos efectuados en Estados Unidos. Los antiguos, por lo tanto, no exageraban cuando afirmaban que el rocío era una fuente de bendición. Bendito sea el Señor. El rocío puede ser suficientemente abundante como para permitir el cultivo seco durante la ausencia de lluvia, solamente con el rocío. Facilita el cultivo en el Negev y es de gran ayuda en la cosecha de la vid. De ahí la oración: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Bendito sea el Señor. En consecuencia, la falta de rocío era causa de severos aprietos por cuanto aumentaba la sequía, cuanto no había lluvias. Y ya lo dice el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando él oró para que la lluvia, aún el rocío, cesara. Porque no podía llover, pero si había rocío, aún crecía la hierba y había cultivo. Él ora aún para que cese el rocío, porque el rocío es símbolo de bendición del cielo. Por eso el Señor dice: cuán buena es la armonía, porque es como el buen óleo y como el rocío de Hermón. El valor del rocío se toma aún como emblema, ¿verdad?,
de la resurrección. Tu resurrección es una resurrección que obra, y ahí quiero que veas este texto, porque quizás te digo, es símbolo de resurrección y te quedas tú ahí un poquito pensando, seguro, yo os conozco. Aquí hay algún que otro teólogo y sé que está diciendo, este texto, Isaías 26. Isaías 26, 19. 26, 19. Esto es una profecía, ¿eh? Esto es una profecía. 26, 19. Y como a mí me gusta que conozcáis la palabra, lo sabéis. Isaías 26. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Por lo tanto, es un texto profético que va a hablar de la resurrección. Aún el libro, uno de los libros que todavía tocan los judíos, que es el Talmud, ¿verdad? Hay una frase talmúdica que dice de esta profecía, el rocío de la resurrección. Gloria a Dios. Hermanos, el rocío de Hermón desciende sobre el monte de Sión. Como resultado del abundante rocío sobre el Hermón y el monte Carmelo, dice que esos montes que son de caliza, dice que este rocío ablanda la caliza y la desmenuza, la desintegra, y todo esto lo convierte en una tierra cultivable y que se renueva continuamente por ese rocío que cae del cielo en aquel valle, en aquellos montes. Es así que estas montañas se han convertido en símbolo de fertilidad. Es decir, que el rocío riega y da vida a la tierra trayendo fruto y fruto de mucha bendición. Amén. Qué buena es la armonía. Es como el rocío de Hermón. Así es la armonía, como el óleo y el rocío da vida a la iglesia. La armonía da vida a la iglesia. Es como el buen óleo y el rocío. Sin armonía no hay bendición. Dios trae bendición y Dios trae vida cuando hay armonía. Querida iglesia, la bendición de vivir en armonía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.